Hola, bona tarda a tothom. El micro se sent? Sí? Vale. Bona tarda a tothom. D'entrada, excuseu, sisplau, aquesta... Ara sí. Bona tarda a tothom. D'entrada, excuseu el problema tècnic que hem tingut. Ha sigut un retard imprevist i moltes disculpes. Espero que encara estigueu tots aquí. Bé, benvinguts a la sessió de residents. És la darrera d'aquest curs, de 22-23, i espero que sigui molt interessant per tots. Benvinguts a tots els que esteu d'altres hospitals que us esteu connectant per la plataforma de YouTube, i també, evidentment, molt benvinguts als residents de la casa que us esteu connectant per la plataforma de Zoom. Recordeu als residents de la casa que per tal d'obtenir el certificat i que us valgui heu de deixar molt clar el vostre nom i cognoms i el vostre correu electrònic. També, si voleu fer alguna pregunta, també ha de ser a través del xat del Zoom. Això, diguem-ne, un cop acabada la sessió. I ja està. I sense més, us presento l'Helena Hernández, que serà la moderadora de la sessió. És resident de tercer any de digestiu. I, res, endavant. Hola a tothom. Bona tarda. Llavors, avui tenim, com ha dit la doctora Collvinent, l'última sessió d'aquest curs. Llavors, és important que al registre de sortida tindrem un enllaç pels residents d'aquí de l'Hospital Clínic on podrem valorar les sessions que ens van faltar per avaluar pel problema del ciberatac i, a més, podrem fer propostes per les sessions de l'any vinent. I ara, sense més dilació, m'agradaria presentar el doctor Emilio Salgado, que és el responsable de toxicologia clínica de l'àrea d'urgències del nostre hospital, que ens farà una actualització de les intoxicacions. Bona tarda, Emilio. Bona tarda, moltes gràcies. En primer lugar, agradecer a la Comisión de Docencia y a los representantes que tenemos aquí en la sala con nosotros, pues que me hayáis invitado a daros unas pinceladas sobre la problemática de las sustancias que, como bien sabéis, están en constante cambio, ¿no?, en el mercado, ¿no?, en cuanto a las sustancias de abuso. Y hoy precisamente me gustaría que salierais de la sesión pues con unas pinceladas no solo, digamos, de las sustancias de abuso clásicas, sino con lo que nos vamos a encontrar en los años venideros. En primer lugar, no tengo conflicto de intereses. He distribuido la ponencia hablando, en primer lugar, de un poco la epidemiología, de la intoxicación, digamos, por drogas de abuso en el servicio de urgencias del Hospital Clínic. Hablaremos de 3 casos que yo creo que son bastante significativos del problema y acabaremos con un punto clave. Bueno, estamos viviendo y vivimos en una ciudad realmente, digamos, con una variedad de sustancias que, pues incluso aquí en este periódico, pues ya nos decía en el año 2019, Barcelona reina de la droga, ¿no? Y encima te hacían referencia a un artículo, en este caso de Addiction, del año 2020, en el cual, pues se analiza las aguas residuales de las principales ciudades de Europa que participan en el estudio, ¿no? Y pues vieron en este estudio, en comparación con el anterior análisis que habían hecho de aguas residuales en los años 2011 a 2013, que una de las ciudades donde había una progresión ascendente más importante en consumo de cocaína, pues era Barcelona. También es verdad que Madrid aquí no aparece ni participa en el estudio, con lo cual a lo mejor en Madrid pues, se consume más cocaína que en Barcelona. Pero bueno, dejando aparte estas cosas, en fin, el problema existe y no solo, digamos, con la cocaína, porque otra forma de aproximarnos al problema es, digamos, lo que aparece pues, en los contenedores del puerto de vez en cuando, ¿no? Y, por ejemplo, pues también el 8 de junio del año pasado pues apareció esta noticia en el periódico: alijo récord de una nueva droga en Barcelona, intervenidas 3 toneladas de catinona sintética, ¿no? Y esto ya pues nos tiene que hacer pensar, es decir, si había bidones, en fin, imaginaos la cantidad de personas que pueden consumir esto, ¿no? Es decir, hay una demanda muy importante, no solo en Barcelona, sino además también hace de puerta de entrada, yo creo, para el resto de Europa, ¿no? O, por ejemplo, qué decir, ¿no?, del tema del chemsex, ¿no? Es algo muy, muy particular, el uso de sustancias de abuso
para bueno, pues tener pues unas fiestas sexuales lo más prolongadas posibles, y esto es algo muy particular de la ciudad donde estamos viviendo, ¿no? Es decir, un supermercado para el chemsex en el Raval de Barcelona, pues ya sabemos que vendían allí, ¿no? Que es fundamentalmente pues, GHB, poppers, metanfetamina y también mefedrona, que hablaremos también un poquito hoy. Bueno, ¿cómo está la situación actualmente? Pues como os decía al principio de la sesión, uno se debe a la población, digamos, que trata, ¿no? En el hospital. Y esto pasa en cualquier patología, y en las sustancias de abuso pues es exactamente lo mismo. Nosotros nos debemos al Eixample Esquerra, fundamentalmente, y a su población, que bueno, pues en el censo de 2021 pues tenemos una población de más de 500.000 de personas, ¿no? Y con esto, entre el Hospital Clínic y el Hospital Plató, pues se ha de cubrir esa demanda. Desde el punto de vista de la actividad en urgencias de las intoxicaciones, pues os presento aquí una gráfica también interesante, en la cual, bueno, pues a lo largo de todo el año 2022, en el lado izquierdo pues vemos el número de intoxicados que vinieron cada mes, y en el lado derecho pues la variación porcentual entre las dos líneas, que son la línea verde fueron los pacientes que atendimos el año pasado, y la línea azul la media de los 5 últimos años previos al 2022. Bueno, digamos que esta variación porcentual puede llegar hasta el 60%, ¿no? Bueno, pues si vemos que la media pues era esto, pues todo el año pasado estuvimos en unas tasas de crecimiento de en torno a un 40% respecto a la media de los 5 últimos años, lo cual es algo extraordinariamente elevado. En cuanto a tasas de ingreso global, los pacientes que llegan intoxicados por causas médicas, ojo, otra cosa es estrellarse bajo los efectos del alcohol, en este caso es fundamentalmente intoxicaciones, con clínica de intoxicación, tienen una tasa de ingreso global del 4,8%, con una tasa de ingreso en UCI, el año pasado fueron 2,9%, y una tasa de mortalidad de 0,5%, que son muy similares a las series de nuestro entorno. Vemos que del año 2021 al 2022 pues tampoco hubo grandes variaciones, tampoco hubieron grandes variaciones. ¿Y cómo vamos este año? Bueno, pues aquí tenemos el mismo gráfico, poco más o menos el gráfico, pero las semanas. Aquí hago un estudio por cada semana, y en el lado izquierdo pues también el número de pacientes que están viniendo a urgencias cada semana y son atendidos por intoxicaciones. La línea roja es el año pasado y la línea azul es este año. Vemos que bueno, estamos poco más o menos igual, ¿eh? Las barras son la diferencia tanto positiva como negativa, incluso hasta un 40% de variación entre una semana de un año y otra semana de otro. Con lo cual, bueno, ¿cuál puede ser la predicción para el verano? Pues muy probablemente estemos en los números del año pasado, ¿no? Vamos a tener pues, unos 200, 220, 230 pacientes intoxicados pues, julio, agosto y septiembre. Y bueno, es algo pues, también muy relevante. Esta gráfica también pues, nos muestra qué peso tiene el paciente intoxicado en los pacientes, digamos, de forma global que atendemos en urgencias, ¿no? Y esto a lo largo del año pasado y a lo largo de los meses del año pasado, pues, bueno, pues el porcentaje con respecto al resto de patologías pues fue menor, digamos, en los meses de invierno, y bueno, digamos que fue aumentando hasta un 2,5, 2,6% durante los meses de verano con respecto pues, a lo que, digamos, a la tasa o a todas las personas que venían a urgencias por cualquier motivo, ¿no? Y dentro de esta, con lo cual estamos hablando de un 2%, 3%, 2,5%, ¿no? de media de pacientes intoxicados que vienen a urgencias con respecto pues, a los 100.000 pacientes que vemos en urgencias del Clínic pues, cada año. ¿Y cómo se distribuyen estos pacientes? Bueno, pues tenemos un 58%. El año pasado se atendieron 2.619 pacientes intoxicados en urgencias, 58% fueron por drogas de abuso, un 27% por intoxicaciones medicamentosas, un 4% toxicovigilancia, que fundamentalmente es intoxicaciones por productos del hogar, productos industriales, gases, etcétera. Sospechas de intoxicación hubo pues, con el tema de los pinchazos, que bien recordaréis el año pasado, pues también hubo una gran diferencia. Toxinología son intoxicaciones por animales y plantas, que afortunadamente pues, es algo poco prevalente en nuestro entorno, y miscelánea, pues también poca cosa. A destacar que un 4% de los pacientes que llegan intoxicados o que vienen aquí, digamos, con un motivo toxicológico, pues se van sin llegar a ser visitados, ¿no? En cuanto a la edad, vemos que una franja de edad que a mí me interesa mucho, que son menores de 20 años y mayores de 80 años, pues vemos que el año pasado, del total de 2.600, un 2% pues fueron mayores de 80 años, y un
11% fueron menores de 20 años. ¿Por qué es interesante esto? Porque desde el punto de vista toxicológico, los jóvenes intoxicados de hoy van a ser los jóvenes o los mayores intoxicados del mañana, ¿no? Con lo cual, si vemos, por ejemplo, esto con respecto al sexo, luego seguiremos con el tema de la edad. En el 2021, pues un 72% pues fueron hombres, los que se atendieron, digamos, por intoxicaciones por drogas de abuso en el Clínic, en la sede de Villarroel, y en el 2022 un 71%, con lo cual vemos que, parece que aumentara un punto, pero bueno, tampoco es muy significativo que digamos de un año para otro. Lo que sí que es interesante es si nos fijamos ya en el tema de las intoxicaciones de abuso en menores de 20 años. El año pasado atendimos a 100 personas, 100 personas menores de 100 años, perdón, menores de 20 años por intoxicaciones por drogas de abuso. Bueno, pues curiosamente vemos aquí el 48% fueron mujeres y el 52% fueron hombres, ¿no? A diferencia de lo que os he explicado de manera global, ¿no? Con lo cual estamos llegando a la paridad muy probablemente, al cabo seguramente de aquí a 20 años, pues hay una paridad en cuanto a intoxicaciones por drogas de abuso tanto en hombres como en mujeres en cuanto a ser atendidos de urgencia se refiere. ¿Y cuáles son las sustancias de abuso más frecuentemente implicadas en las intoxicaciones en urgencias del Clínic? Bueno, pues esto son frecuencias. Puede uno estar intoxicado por 2, 3, 4 sustancias, pero, por ejemplo, el alcohol etílico estuvo implicado en el 60%, más del 60% de los casos, ¿no? Es muy, muy importante el alcohol en este caso. La cocaína en un 28%, anfetaminas 19%, ya sea metanfetamina, MDMA, speed, etc. Cannabis 16%, esto fue las frecuencias del año 2021. Y si nos fijamos en las frecuencias del 2022, alcohol 62%, coca 26%, anfetaminas 19%, ¿no? Es decir, también lo que nos tenemos y de lo que vamos a hablar hoy es fundamentalmente de dos ámbitos que son las nuevas sustancias y las que están progresando en su consumo y que muy probablemente quizá el día de mañana pues estén o copen, por ejemplo, el peso que pueden tener las anfetaminas hoy en día, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí una subida del doble de los casos de intoxicaciones por pregabalina, ¿no? De lírica. Bien sabéis los que hacéis urgencias que la pregabalina es una sustancia ya considerada de abuso, farmacológica considerada de abuso, sobre todo por ciertos colectivos, como luego veremos. Las catinonas, que son los derivados como esta mefedrona que veíamos antes en los bidones, pues también se ha doblado el número de casos de intoxicaciones por estas sustancias derivadas de la catadulis. Y, bueno, digamos que qué mejor manera de explicarlo con un caso clínico. Un caso clínico, además, que más actualizado imposible porque es de la semana pasada. Os presento a un paciente de 22 años, fumador de un paquete de tabaco al día y también fumador de 5 porros de cannabis al día. Decía, no consumo otras drogas. Bueno, sin antecedentes médicos relevantes, personales, y que consulta por un cuadro de 3 semanas de evolución de mareo, inestabilidad, náuseas, pérdida de apetito, también una astenia muy importante, acúfenos y alteración de la sensibilidad, curiosamente, en guante y calcetín, ¿no? Es decir, tenía fenómenos disestésicos en las palmas en las plantas de los pies, en las palmas de las manos. Y aparte, pues no caminaba bien, se notaba torpón. Y aparte, pues, por ejemplo, pues para atarse, digamos, la camisa, pues también tenía pues cierto grado también de torpeza en este sentido. También nos comentaba que al lavarse los dientes, pues le sangraban las encías. Y el día consultó porque tuvo un presíncope, ¿no? Es decir, se mareó mucho y casi llegó a perder el conocimiento al salir de la ducha. El paciente llegó a urgencias y la exploración de la fuerza llama la atención pues, que tenía una alteración muy leve desde el punto de vista distal fino, pero lo que más llama la atención era una alteración de la sensibilidad táctil, analgésica, a nivel distal de las extremidades superiores y de este tercio distal de gemelos de extremidades inferiores con gradiente, ¿no? Afectaba, yo os digo, a la vibratoria, en fin, algo que ya nos debe hacer pensar, ¿no? en algo pues, que estudiamos ya hace muchos años, ¿no? Pero bueno, digamos que tenía un tándem con dificultad para la marcha, un romper positivo y, bueno, la cosa quedó allí, pero claro, le haces una analítica y este hombre pues tiene una leucocitos de 1800, tiene una hemoglobina de 5, tiene una macrocitosis, unas plaquetas de 33.000, con un comentario además que te dice el laboratorio que está con una apoquilicitosis, macrocitosis, anisocitosis, una bioquímica
general que, bueno, llama la atención que tiene una GOT y una GPT un poquito elevadas, una bilirrubina que no está elevada, curiosamente, y, en fin, se hace la LDH que nos sale de 4.800. La fórmula manual, no hay blastos, tiene pues, segmentados 41%, linfos 50%, y toda esta alteración morfológica eritrocitaria. El CUMS fue negativo y el paciente pues, fue ingresado para su ingreso. Fue ingresado para su estudio, ¿no? Y haciendo el diagnóstico diferencial tenemos por una parte la pancitopenia y tenemos las alteraciones de la percepción en las extremidades, ¿no? Sí que es verdad que parecía más extremidades inferiores, pero clínicamente parecía de todo. Podríamos hacer pues, un poco de análisis de diagnóstico diferencial, pero estos hallazgos en la exploración física eran muy importantes de alteración de cordones posteriores, ¿no? Y de hecho se le solicitó al paciente ya en urgencias pues una homocisteína basal que salió elevada, 106.5. Ahora veremos por qué la homocisteína no sale elevada cuando hay un déficit, que fue lo que tenía este chico, de vitamina B12. Y de ácido fólico, pues en este caso no tenía. Era fundamentalmente, yo os digo, de vitamina B12. Haciendo un tercer grado al paciente, nos comentaba que 3 semanas antes de comenzar con la clínica había consumido una cantidad indeterminada de esto que vemos aquí. Esto que pone Crème de Luxe, bueno, pues se supone que esto se vende por Amazon. Yo ayer lo quise comprar, pero está agotado, no disponible por el momento. Y esto es óxido nitroso, ni más ni menos, ¿no? Es el conocido como gas de la risa, el primer anestésico general que se utilizó en la terapéutica y que ahora pues, se utiliza como drogas de abuso, digamos, sobre todo en gente joven, de entre 15 y 20 años, una moda que surgió pues, hace aproximadamente 8 años en Inglaterra y que bueno, pues, fue bajando y actualmente pues, está en toda nuestra geografía, fundamentalmente en el área mediterránea, ¿no? ¿Cómo evolucionó el paciente? Bueno, pues el aspirado medular confirmó efectivamente que había una anemia megaloblástica. Sin embargo, bueno, pues se hizo un estudio electrofisiológico que fue normal, afortunadamente, y además también una resonancia magnética medular que no mostraba alteraciones en cordones posteriores. Yo entiendo porque, además, nada más que empezamos el tratamiento, se empezó tratamiento con cianocobalamina, el paciente empezó a mejorar de manera pues, muy importante y bueno, es muy probable que no diera tiempo, digamos, a hacer la alteración anatómica como para verse en la resonancia magnética, ¿no? Pero, por ejemplo, ya veis aquí que fisiopatológicamente el óxido nitroso afecta a la vitamina B12 oxidándola. Y esta oxidación va a hacer que ni el ácido metilmalónico se transforme, o sea, el metilmalolín coenzima se transforme en succinil-CoA, ni la homocisteína se transforme a metionina, con lo cual vamos a tener aumentados en plasma tanto la homocisteína como el ácido metilmalónico, ¿no? O, por ejemplo, en esta imagen del New England del año pasado, de septiembre, pues aquí ya vemos perfectamente cómo está alterada, digamos, en los cordones posteriores, ¿no? Y bueno, realmente pues, hemos de tenerlo en cuenta en una persona joven, en una persona, digamos, que nos cuenta, digamos, una alteración de la marcha, con una alteración, digamos, bueno, con disestesias y que, bueno, pues no hay ninguna otra causa y además le hacemos una analítica y tiene esto, pues muy probablemente pues haya consumido óxido nitroso. Me puedes decir, bueno, y el óxido nitroso, todas las personas que lo consumen pueden acabar así. Obviamente debe haber algún tipo de variación genética o de condicionamiento genético para desarrollarlo, pero bueno, estamos todavía en fase de estudio. Bueno, tenemos un segundo caso. Este es un señor de 52 años, con antecedentes médicos desconocidos, que se ha encontrado a la mañana, a las 8 de la mañana, en una sauna, de hecho fue en julio de hace un par de años, desnudo, con disminución de nivel de conciencia. A la exploración física llama la atención pues, que tenía signos de venopunción recientes, pero lo que más llama la atención es que el paciente estaba ultra hipertérmico, hipotenso, estaba con glicemia capilar disminuida, con un coma reactivo y con una rigidez generalizada. Un electro de tira básica, que ahora os comentaré, está con unas Ts picudas en cara anterior y bueno, se hizo intubación, se puso succinilcolina y lo pongo en rojo, ¿no? Básicamente porque si tenemos un cuadro
donde podemos estar sospechando un problema fundamentalmente de generación de calor muscular, la succinilcalina habría que evitarlo, ¿no? Pero bueno, el paciente pues, se puso noradrenalina en perfusión, 1500 de suelo salino y fue trasladado al clínico. Bueno, aquí tengo el electrocardiograma. El paciente llegó pues 1 hora y media a urgencias, hipotenso, con la perfusión de noradrenalina, con los 1500 ya pasados, con una temperatura axilar de 40, en fin, estaba ultra hipertérmico, con una piel seca, con estos 2 hematomas que veíamos ahí en los antebrazos, en este caso derecho, y estaba en un coma reactivo terrible, con una rigidez muscular tremenda, de predominio en estemías inferiores, y bueno, digamos que era lo que más llamaba la atención, ¿no? Analíticamente, pues un poco catastrófico, tenía una acidosis metabólica hiperlactacidémica muy importante, iba ya a camino de la coagulación intravascular diseminada, ya en muy poco tiempo había ya hecho fracaso renal, hepatitis también, estaba elevando también enzimas de hepatitis, en fin, la LDH todavía no estaba aumentada, pero bueno, el caso es que se le hizo un TAC craneal, creyendo que pudiera tener algún tipo de problema intracraneal, no lo tenía. La tonolemia fue indetectable y los tóxicos en orina fueron positivos para anfetaminas y benzodiazepinas. El caso es que el paciente pues, fue enfriado con todos los medios que teníamos, esto ya os digo fue en julio, frío endovenoso, ventiladores y se hizo bueno, pues, sedación con propofol y midazolam, bicarbonato 1 molar, glucosa, insulina, se le puso de todo y noradrenalina, dosis crecientes. Además, adrenalina, en fin, aquí os pongo, el paciente ya pues hacía, entraba en bradicardia extrema, hacía esta fibrilación, ¿no? Es casi un flúter ventricular y el paciente, pues, como podéis imaginaros, evolucionó de forma muy, muy mala y hizo, pues, falleció a las 10 horas de su llegada de urgencias, ¿no? Un poco la epicrisis fue que desarrolló un cuadro con hipertermia grave, con un shock, un fracaso multiorgánico, fracaso renal agudo, acidosis metabólica, rhabdomiólisis, hipercaliemia y coagulación intravascular diseminada. Realmente cuando esto se pone en marcha es muy, muy, muy complicado de tratar. ¿Y cuál fue la causa de ello, ¿no? Es decir, es verdad que no tengo una necropsia de este hombre porque fue al Instituto de Medicina Legal, pero bueno, desde el punto de vista toxicológico analizamos la muestra de orina de este paciente y veíamos pues, que tenía metanfetamina, MDMA y anfetamina. Ten en cuenta que en la orina, la metanfetamina, en el cuerpo la metanfetamina se metaboliza anfetamina, con lo cual podemos tener anfetamina en orina con la metanfetamina y no sabemos si se ha tomado metanfetamina solo, metanfetamina y anfetamina. Pero bueno, el caso es que había combinado varios derivados anfetamínicos y muy probablemente esto fuera lo que le llevaba a la muerte, ¿no? Y ese problema de las nuevas sustancias psicoactivas, ¿no? El óxido nitroso sí que es verdad que es algo, una moda, ¿no? que desde luego hay que tenerla en cuenta, pero digamos no está tan estructurado, ¿no? como el tema de las nuevas sustancias psicoactivas, que son gente pues, que bueno, pues, intenta pues, introducir en el mercado para un lucro personal moléculas que a lo mejor han sido inventadas o sintetizadas pues, para el tratamiento, pues, yo que sé, de problemas cardiovasculares o de sobrepeso. Estoy pensando ahora en los cannabinoides sintéticos y que al final pues, acaban, digamos, en la vía muerta, ¿no? de la farmacopea y son empleados y empiezan a emplearse como sustancia de abuso, ¿no? Aquí os dejo, si estáis interesados en el tema, un libro que es muy, muy importante para el campo de las nuevas sustancias psicoactivas, del doctor Paul Dargan y David Good de Londres, que bueno, son digamos las personas que yo conozca que son más expertas en este tema, ¿no? Pero bueno, digamos que independientemente cuál pueda ser la causa, ¿no? de esta debacle, de estas nuevas sustancias, lo fundamental es entender muy bien la pirámide asistencial, ¿no? Y la pirámide asistencial del paciente intoxicado no se diferencia mucho de cualquier otro paciente grave, ¿no? Tenemos que seguir el ABC como el Padre Nuestro, es decir, paciente que te llega con una alteración, digamos, del nivel de conciencia, con un gasping, etcétera, tienes que asegurar la vía aérea y no te pongas a mirar el número de pastillas que se ha podido tomar. Esto es fundamental, hay que trasladar, digamos, el manejo y centrarlo en el paciente y no en el tóxico, ¿no?
tratamiento de soporte, etcétera. El segundo grado, pues ya cuando el paciente esté estable, pues anamnesis, exploración física, pruebas complementarias. El tercer grado, pues ya sería terapias específicas, nos plantearemos la descontaminación, la terapia antidótica, el aumento de eliminación y al final ya en el pico de la pirámide ya tenemos pues el entorno médico-legal, tema psiquiátrico, etcétera. En cuanto a las feniletilaminas, a mí, claro, llamarles derivados anfetamínicos es simplificar mucho el asunto, ¿no? Es decir, son una familia de moléculas que tienen en común algo muy sencillo, y es que se parece mucho a las aminas que nosotros tenemos en nuestro organismo, precisamente pues, para activar el sistema nervioso autónomo, ¿no? En este sentido, el sistema nervioso simpático. Se parece mucho a la adrenalina, se parece a la dopamina, es decir, serotonina, y tenemos como ejemplo de ellos pues, esta parte fenilo, un etilo y un amino. Y sobre esa base molecular pues, vamos a construir muchísimas sustancias que las vamos a denominar, o se pueden denominar derivados anfetamínicos, pero yo os digo que es mucho más amplio, ¿no? Y desde el punto de vista de estas nuevas drogas psicoactivas, las que tienen, digamos, un potencial estimulante, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Pues yo creo que hemos de centrarnos en 5 cosas, ¿no? Control de la agitación, la hiperadrenergia, la hipercontracción muscular, la radiomiólisis y la hipertermia, ¿no? Que en el fondo es un círculo vicioso. ¿Cómo tratar la agitación en un paciente intoxicado por una nueva sustancia psicoactiva tipo mefedrona o MDPV, PVP, en fin, una serie de sustancias, ya os digo que, pues que en algún momento pues nos puede llegar algún paciente así. Independientemente del nombre, de si una sustancia le ponen el nombre, el apodo de droga caníbal o lo que sea, tenemos que centrarnos en si la sustancia produce un cuadro de hiperestimulación. Y si tienes esto, digamos, lo que se recomienda actualmente, y lo número 1 son las benzodiazepinas. Los neurolépticos, en fin, desde un punto de vista toxicológico son complejos. ¿Por qué? Porque pueden tener una cardiotoxicidad y una toxicidad neurológica también implícita y que pueda ser sumatoria. ¿Qué tal la desmetonidina? Bueno, pues es un agonista alfa-2 adrenérgico, podría ser, digamos, útil, pero en la actualidad no tenemos estudios comparativos, ¿no? Y el propofol, pues esto lo saben mucho los compañeros del SEM, ¿no? Es decir, paciente ultraagitado, pues a la propofol. El problema del propofol ya lo sabéis muy bien, y es que al final, en muchos casos, pues tenemos que llegarlos a entubar aquí, ¿no? Es decir, cuando llegan tan dormidos, ¿no? O, por ejemplo, la ketamina, ¿no? La ketamina, que ya sabéis que es una droga, también se utiliza como droga de abuso, que te da una anestesia disociativa, alucinaciones. Y, en mi humilde opinión, si hay una sustancia que provoca un cuadro de agitación psicomotriz, ponerle ketamina, bajo mi punto de vista, no creo que sea la mejor idea, ¿no? O, por ejemplo, algo que también hacen en esta hospitalaria, que es el llamado ketofol, que es ketamina y propofol. O sea, realmente esto habríamos de evitarlo, ¿no? Bueno, en este estudio comparativo entre midazolam, olanzapina y ciprasidona o aloperidol, para el cuadro de agitación en urgencias, aquí no era una causa toxicológica, pero bueno, vimos que, o se vio en este estudio 2018, que el midazolam intramuscular, pese a sus limitaciones, pues parece que tenía una mejor eficacia desde el punto de vista sedativo que el resto de fármacos, en este caso neurolépticos, ¿no? En este caso, pues no se encontraron efectos adversos, en este caso, pero no, ya os digo, no tenían en cuenta la causalidad, ¿no? de un cuadro producido pues, por drogas de abuso, en este caso de NPS. El estado hiperadrenérgico, ¿cómo lo cortamos? Pues también con benzodiazepinas, es decir, es el círculo vicioso en el cual pues, hemos de intentar que el paciente pues, no solo digamos, se frene esa liberación, sino también, como veremos luego, se corte el tema de la hipercontracción muscular, ¿no? También como miorrelajante. ¿Podrían estar indicados los antagonistas de los receptores beta-adrenérgicos? Bueno, pues es una discusión muy larga desde el punto de vista toxicológico clínico de si hay una hiperestimulación, si estás tomando una sustancia que aumenta los niveles de adrenalina directa o indirectamente, si bloqueas los receptores beta, toda la droga o toda la sustancia se va a ir, digamos, toda la adrenalina que hay ahí, no la adrenalina, se viene a los receptores alfa y va a causar pues, mayor vasoconstricción. Esto ha sido motivo de debate, sobre todo con la cocaína y los beta-bloqueantes, la intoxicación aguda durante 20 años y todavía seguimos las discusiones en los congresos de toxicología clínica, pero bueno, la realidad es que hay cada vez beta bloqueantes pues, que tengan un rango mixto y que bueno, pues pueden no tener
esa hiperestimulación alfa en estos casos, ¿no? Pero bueno, yo os digo que controvertido. Los antagonistas de los canales de calcio pues te pueden producir hipotensión y taquicardia refleja. La desmetomidina, pues volvemos otra vez a lo mismo, no hay estudios, pero bueno, yo os digo que es un fármaco prometedor en este sentido. Los antagonistas de alfa adrenérgicos también te da un cuadro de taquicardia refleja, y los vasodilatadores mediados por el óxido nítrico, en este caso la nitroglicerina y el nitroprusiato, en estos casos serían más en relación a emergencias hipertensivas o sobre todo en casos de cardiopatía isquémica aguda, ¿no? Como vasodilatadores más que otra cosa. En fin, esto es lo que hemos comentado un poquitín, el problema fundamental, ¿no? del bloqueo alfa, ¿no? Cuando bloqueas los beta. La toxicidad serotoninérgica es algo que habéis de estar ya muy familiarizados, no hay que pensar ni seguir pensando que la toxicidad serotoninérgica es, digamos, idiosincrática, ¿no? Hay que pensar que es dependiente de la dosis y dependiente de lo que hagamos nosotros como prescriptores. Cuando asociemos pues, un fármaco, digamos, como puede ser un inhibidor de la recaptación de la serotonina, como el citalopram, con otra sustancia farmacológica también con potencial serotoninérgico, ¿no? Ya, ni que decir tiene de los imaos, que ya afortunadamente pues, se receta muy poco, pero bueno, digamos que fármacos como por ejemplo el linezolid, ¿no? Que podéis pensar, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con el serotoninérgico? Pues puede provocar este tipo de desencadenar esta reacción de toxicidad serotoninérgica, y habéis de saber cazarla muy bien, ¿no? Y bueno, digamos que este es el clásico dibujo del New England, pero se basa en tres partes, ¿no? Una alteración de nivel de conciencia, habitualmente de forma progresiva, pasando de la agitación hasta la disminución de nivel de conciencia, una alteración del nivel de neuromuscular, fundamentalmente traducida en una hiperreflexia y en un aumento de tono muscular, hiperreflexia y clonus, y por otro lado, y por último, ya el trípode, tenemos la disautonomía, que es fundamentalmente taquicardia, hipertensión, diaforesis, etc. Pues todo esto, digamos, entendido no de forma aquí y ahora, sino de un fenómeno dinámico, hemos de saberlo diagnosticar. Para ello, pues tenemos unos criterios, por ejemplo, que son los criterios de Hunter, que Hunter no es una persona, sino que es el valle donde trabajan pues, estos dos investigadores, que son muy buenos toxicólogos clínicos, el doctor Ibister y el doctor Whiting, que bueno, pues viven aquí en Australia, cerca de Sydney, y este es el valle del Halley, y bueno, pues los criterios de Hunter, pues es del... bueno, de donde ellos pues trabajan allí, y bueno, pues hicieron esta escala, ¿no? Bueno, pues fundamentalmente alteración de conciencia, el clonus, sobre todo ocular, y el clonus espontáneo, etcétera, ¿no? Y hicieron, bueno, pues un algoritmo que, bueno, digamos que es bastante fácil en la clínica de aplicar. ¿Estas nuevas drogas psicoactivas pueden producir un síndrome serotoninérgico? Pues desde luego que sí, aunque el problema está en que todavía no hay literatura suficiente para avalarlo, ¿no? Es decir, son sustancias que entran en el mercado, ¿no? Se distribuyen obviamente de manera ilegal y nosotros vemos al cabo de X tiempo pues, las consecuencias. El tratamiento, pues en primer lugar, como comentaba antes, en un cuadro de serotoninérgico leve, pues hay que administrar benzodiazepinas. En caso de un serotoninérgico, una toxicidad serotoninérgica, obviamente aparte de retirar, el fármaco desencadenante o fármacos desencadenantes, benzodiazepinas. Y al segundo nivel, cuando tenemos un cuadro ya moderado, la ciproctadina, que es un antihistamínico de primera generación, que curiosamente es un antagonista selectivo también de la 5-hidroxitritamina 2, del receptor de serotonina 2. La dosis ya la he puesto aquí. Y bueno, ya lo último, que en un cuadro serotoninérgico grave, dejando aparte la ciproctadina, pues también tenemos la clorpromacina. La clorpromacina es un fármaco, un neuroléptico de primera generación que curiosamente inhibe todo, ¿no? O sea, no solo los receptores de dopamina D2, sino también pues, serotonina, en fin, es la última opción desde el punto de vista de un serotoninérgico grave, incluso se pueden asociar los dos, ¿no? La ciproctadina y la clorpromacina. ¿Y qué hacer con la hipertermia? Que es en el fondo a mí lo que más miedo me da, ¿no? Porque es dosis dependiente, o sea, es tiempo dependiente. O le bajas lo antes posible la temperatura de este paciente o lo vas a perder. Pues medidas físicas, la hidratación, benzodiazepinas,
fármacos antipiréticos, en este caso pues de dudosa eficacia, y el daltrolene pues se podría comentar, ¿no? Bueno, ¿y cuál es la evidencia con respecto a todo esto? Bueno, pues salió en el New England 2019 pues también el golpe de calor, que bueno, pues tiene fisiopatológicamente sus diferencias, ¿no?, con el cuadro de hipertermia mediada por estas sustancias de abuso, pero bueno, nos comentaban el tema de la infusión de suero frío. A mí pues siempre me ha dado bastante reparo, pero bueno, lo ponían aquí bastante claro, ¿no? Es decir, infusión de suero a 4 grados, ¿no? Realmente es fresquito, ¿no? Bueno, obviamente también hay que asociar medidas físicas, que también es algo muy importante, tiene sus limitaciones, como la vasoconstricción periférica, que es la propia droga que lo que te va a hacer, y la vasoconstricción periférica también mediada por el frío externo que le pones, ¿no? Bueno, aquí hay otro trabajo en el cual, bueno, pues están y dejan muy claro que el tiempo es oro, ¿no?, para el tratamiento de la hipertermia en estos casos, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, nos muestran esta imagen de un festival de música electrónica en los Estados Unidos de América, en los cuales pues ya tienen aquí pues su tanque de hielito, en fin, lo tienen súper bien montado, porque en fin, puede pasar en cualquier momento pues un cuadro de esto, es decir, la gente pues va a consumir de ellos anfetamínicos y bueno, pues mira, pues, al menos estar preparado, ¿no? Hay estudios desde el punto de vista farmacológico que ponen de manifiesto que, por ejemplo, la clozapina o el carvedilol en animales de experimentación pueden revertir, digamos, un síndrome, una hipertermia producida por drogas, ¿no? Pero yo os digo que todavía eso está en fase súper experimental. El tema de la radomiólisis es algo también que nos debe preocupar, hay que tener en cuenta, y que siempre ha habido, pues, en estos últimos años estaba la discusión entre alcalinizar o no alcalinizar. Ya, bueno, pues sabemos que, en fin, por ejemplo, en este caso, pues vemos cuál es el psicoestimulante que más produce, que más radomiólisis produce. Pues si nos vamos ya a la radomiólisis grave, más de 10.000, pues vemos que el 26% de los casos de intoxicaciones fueron en este caso, pues por catinonas sintéticas, seguidas por la cocaína y seguida por la metanfetamina. Es decir, parece que hay una cierta tendencia de estas nuevas sustancias a producir una afectación muscular, ¿no? Y bueno, pues también en cuanto a alcalinizar o no alcalinizar, en fin, en este caso pues ya sabemos todos que las nuevas guías lo que nos dicen es no alcalinizar, sino dar pues la cantidad suficiente de aporte de volemia para producir una diuresis pues adecuada, ¿no? En este caso 300 mililitros por hora. El tercer caso, ya para terminar, es también un clásico de estos 2-3 últimos años, en el cual, bueno, pues os presento a un chico de 19 años, natural del Magreb, que bueno, pues, ha estado hasta los 18 años en un centro de menores y que actualmente pues, está en la indigencia. Y que es trasladado a urgencias desde el CUAP, acompañado por Mossos d'Esquadra, por alteración conductual y disminución de la conciencia en el CUAP. O sea, primero lo han detenido y luego pues, lo han llevado al CAP. Allí vemos al paciente pues, con densa hipotensión, con cierta tendencia a la bradicardia, con un Glasgow de 11, con pupilas, en este caso, midriáticas, con hábito asténico, deshidratado, con cortes en el antebrazo izquierdo también, parece autoinfligidos, pero en este caso no eran cicatrices, eran cortes más o menos recientes, ¿no? El caso es que se le administró flumacenilo, 0,5 miligramos EV, sin respuesta, etanol negativo y un cribado en orina positivo para benzos y para cannabis. Se hizo un análisis cromatográfico de la muestra de orina y no nos salió nada en el sentido de ninguna sustancia conocida de nuestra biblioteca. Le sacamos también niveles de clonazepam y salieron altos, salieron 313 nanogramos por mililitro, pero en este caso, y aquí os pongo un poco pues, la discusión, tenía un top síndrome hipnosedante, es decir, estaba dormido por un agente hipnosedante, pero no era alcohol etílico. Benzodiazepinas hubieran respondido, ¿no?, al flumacenilo, pero sin embargo no respondía. Estaba midriasis, o sea, estaba algo midriático. En fin, podía haber cannabinoides sintéticos de por medio, era el THC este que salía ahí. Bueno, que había seguro gato encerrado, ¿no? Bueno, el tema del ribotril y la lírica es algo pues, que viene ya desde hace 8 años. Se empezaron a ver los primeros casos en el 2011, 2012,
en las ciudades del África del Magreb, ¿no? Ciudades, sobre todo en las barriadas pues, más pobres, y bueno, pues había un consumo pues, muy evidente pues, del ribotril, ¿no? Del clonazepam, que podían mezclar o se podía mezclar inicialmente pues, con barbitúricos, se podía mezclar a veces también con cannabis, ¿no? Lo que llaman carcubi, y que posteriormente ya ha ido evolucionando a la lírica y el ribotril, ¿de acuerdo? O sea, ahí es siempre la misma canción. Por ejemplo, aquí tenemos un paciente que llegó con una disminución de nivel de conciencia, etanol negativo, etcétera, y bueno, pues aquí tenemos el pack, ¿no? Y además que, de hecho, tengo colección de blisters de lírica de todos los países de Europa, o sea, todos no, me faltan algunos en la colección, pero por ejemplo tenemos esta lírica, que muy probablemente pues, fuera de Francia, ¿no? Tenemos de 300 miligramos. Bueno, este era de aquí, esta lírica, pero bueno, ya veis que no es de 75, es de 300, ¿no? Y aquí tenemos el ribotril de 2 miligramos, ¿no? En fin, fueron 7 comprimidos de ribotril, de lírica 300, 2,1 gramos de pregabalina, y el paciente pues estaba completamente planchado, ¿no? El tema del clonazepam y la prescripción, pues veis que hay una prescripción progresiva, pero lo que respecta fundamentalmente a la pregabalina, que aquí está en azul, pues vemos que en los últimos 20 años pues está, bueno, pues digamos es el más, el neuroléptico, perdón, el agente anticomicial, perdón, más prescrito de todos los de su familia, de todos los de la familia de fármacos para el tema de la crisis comicial, pero bueno, ya sabéis que se utiliza ahora fundamentalmente también para el tratamiento del dolor crónico y de ahí pues ha pasado al mercado negro, por así decir, ¿no? ¿Qué caracteriza la sobredosis de pregabalina? Pues la disminución del nivel de conciencia, mareo, la ataxia, cierto nistagmo, temblor, espasmos y convulsiones, ¿no? en sobredosis. Más raro es un bloqueo B completo, a veces también prolongación de QT, cuadros de encefalopatía, fracaso respiratorio, pero esto ya con una sobredosis masiva. ¿Y por qué utilizan esta sustancia? Es decir, ¿por qué la pregabalina, ¿no? Es algo pues, que es interesante. Pues, en este gráfico, por ejemplo, vemos lo que es bueno, pues cómo se utilizan o cómo se falsifican las recetas en función un poco de la demanda, ¿no? Y bueno, pues aquí de las recetas que habían en este caso fue en los puntos de vigilancia, ¿no? En Francia, pues vimos que desde el año 2017 se vio que se disparaban las recetas falsas de pregabalina, ¿no? Con lo cual esto nos hace una idea, ¿no? de la demanda tan importante que había de pregabalina y no precisamente pues, para el tratamiento del dolor, ¿no? Y esta también es interesante, esta encuesta, en la cual le preguntaban al consumidor ¿y tú por qué utilizas la pregabalina? ¿No? Y, por ejemplo, pues vemos aquí que la respuesta pues, más frecuente en estos individuos pues, bueno, pues lo usaba en combinación con otras drogas, ¿no? Es decir, por ejemplo, con el alcohol, como analgésico, como ansiolítico también, como euforizante, ¿no? Lo que en fin, lo que vamos viendo, lo que van contándome es que utilizan esto pues, porque le da una sensación de, bueno, pues de cierta euforia, ¿no? De perder el miedo para que, bueno, pues si uno pues, en fin, para quitarle pues esa sensación. Pero es una sensación corta que luego posteriormente acaba en disminución de nivel de conciencia, ¿no? Para colocarse, etcétera. ¿No? Tenemos pues una serie de respuestas pues, para todos los gustos, ¿no? Bueno, y ya para terminar, las conclusiones fundamentales, pues veis que cada vez hay nuevas sustancias, tanto viejas, conocidas, con otros usos, como por ejemplo el óxido nitroso, ¿no? Esta botellita es una botellita, pues precisamente esta que os comentaba, era para utilizarla para repostería, ¿no? Es decir, para cargar los sifones para hacer crema, ¿no? Por eso es creme deluxe, ¿no? El crema deluxe, pues este es fundamentalmente, y la venta es libre, ¿no? Es decir, el óxido nitroso para estos dispositivos pues se puede encontrar, y os digo, incluso en internet. El problema está en que se llenan los globitos, la persona pues lo infla, ¿no? Con estos globitos, se inspira un poquitín, tiene estos 10 segundos máximo, ¿no? de colocón y, bueno, y se pasa, ¿no? Es decir, es una sustancia, yo os digo, tal, que tiene sus usos, ¿no? Igual que el GBL, ¿no? Que sabemos que se utiliza en automoción, pues también pasó, digamos, a una droga de abuso, ya esto hace ya más de 20 años, en fin. Variabilidad interindividual también es muy importante, ¿no? De lo que comentaba un poco del chaval del principio. El riesgo de complicaciones, sobre todo, pues ya las hemos visto, ¿no? Fundamentalmente con estas nuevas drogas, con estos nuevos estimulantes y lo que nos queda por ver, ¿no? Es decir,
yo creo que en este campo vamos a ver muchas complicaciones en relación y además no siempre esperables, ¿no? Es decir, no se espera que con un cuadro, con un estimulante, pues tengas un cuadro, un TOC síndrome simpático mimético. Pues muchas veces con alguno de estos pues podemos tener o bien ver anemias aplásticas o sabe Dios, ¿no? Es decir, tenemos todavía en este sentido pues mucho que ver. La mayor parte de la información se basa en case reports, ¿no? Es decir, todavía pues, tenemos una escasa evidencia bibliográfica y lo primordial, independientemente del tóxico, es la estabilización clínica y el tratamiento de soporte más adecuado, ¿no? La detección precoz y el tratamiento de las complicaciones. Y bueno, pues muchísimas gracias por vuestra atención y estoy aquí encantado pues, de responder a las preguntas que pudierais tener. Muchísimas gracias. Bien, ¿no? ¿De tiempo? Sí, perfecto. Bueno, Emilio, tenemos unas cuantas preguntas que vamos a ir leyendo desde el final porque no las podemos leer en orden. Entonces, una de las preguntas que nos han hecho es si se hace seguimiento o intervenciones en estos pacientes intoxicados por drogas de abuso. Pues muy buena pregunta, ¿no? Porque realmente lo que tenemos que evitar es que la persona vuelva otra vez a urgencias en estas circunstancias, ¿no? Es muy difícil, ¿no? Y esto no se hace desde el punto de vista toxicológico clínico, sino que lo llevan la unidad de adicciones, que es dependiente pues, de psiquiatría, ¿no? Y realmente pues, hacen una gran labor. Y sí que es verdad que en este momento pues, tenemos la posibilidad no de darle citación directa a la persona intoxicada con un problema de abuso de drogas, fundamentalmente, y el número uno, pues como bien sabéis, es el alcohol etílico, pero bueno, le podemos dirigir a este paciente donde detectemos este problema a la unidad de adicciones de lunes a viernes, que está en la planta -1 de la consulta externa, de 8 a 10, y allí pueden solicitar ser valorados, ¿no? Y bueno, con esta información, ¿no? Y es interesante que lo sepáis porque pueden ayudarles a, bueno, pues al menos tomar conciencia de la situación desde un punto de vista del problema, ¿no? Y para intentar pues, evitarlo, ¿no? El seguimiento desde el punto de vista de la adicción es desde el punto de vista más de psiquiatría, pero yo os digo en fin, hubo una temporada en las cuales pues, les dábamos la citación en urgencias, pero se calculó que incluso menos de un 20% de las personas que iban a los que dábamos la cita acudían, ¿no? Con lo cual supongo que por eso se retiró el darles cita. Bueno. De acuerdo. Otra de las preguntas que nos han hecho es ¿qué papel cree que puede tener la dexmedetomidina en sedación fuera de la UCI? Por ejemplo, en el paciente agitado en urgencias, el inducir un estado de sueño más fisiológico, diferente al de otros hipnóticos, y sobre todo por su experiencia propia o la de los compañeros del servicio de urgencias. Bueno, desde luego es una pregunta muy pertinente, ¿no? La dexmedetomidina, en fin, están saliendo cosas buenas, están saliendo cosas no tan buenas, ¿no? Últimamente de ella, pero bueno, desde luego es una sustancia que podría tener su utilidad, ¿no? en tratamiento de la agitación extrema, ¿no? A mí personalmente, a ver, yo soy muy probenzo en este sentido, desde el punto de vista de relajación muscular, pero obviamente habríamos de hacer una comparativa entre benzodesmetomidina sobre el control sintomático y sobre las complicaciones dependiendo del cuadro clínico que se trate, ¿no? Es decir, si estamos hablando de un cuadro de agitación psicomotriz debido a un cuadro delirante por una catinona sintética, pues, en fin, yo plantearía la administración de benzodiazepinas y luego, bueno, pues si con la benzodiazepina no es suficiente, pues se plantearía la desmetomina, pero ten en cuenta que, claro, esto ya requiere una monitorización muy estrecha, etcétera, etcétera. En fin, la respuesta es que yo personalmente no tengo, digamos, una experiencia en urgencias administrando desmetomidina en este tipo de casos, pero sí que será interesante en un futuro pues ver cómo se va, en fin, si hacemos pues algún trabajo o vemos, digamos, una comparativa en este tipo de cuadros. Ya. Entonces, tenemos poco tiempo y la verdad es que nos han hecho bastantes preguntas, entonces, si quieres hacemos otra y, sí, luego como nos digan... yo encantado. Luego nos preguntan que en el segundo caso clínico que cómo podemos explicar la miosis que presentaba el paciente. La miosis de este paciente cuando llegó, el SEM, es verdad que estaba miótico,
no tendría gran explicación, porque claro, realmente etanol salió negativo, creo recordar, y era todo simpático, mimético, no sé. Este señor había estado media hora convulsionando. Ten en cuenta que la miosis, tanto la miosis como la midriasis, son un signo clínico especialmente controvertido desde el punto de vista de su significado, de sacarle un significado desde el punto de vista etiológico toxindrómico. Es, yo creo que el signo, uno de los signos menos específicos, a no ser que tengas pues, una pupila puntiforme, ¿no? Y una jeringuilla clavada, pues ahí ya sí que hay una bradicardia y una frecuencia respiratoria baja, pues ahí blanco y en botella, leche en botella, pero es que realmente no tenemos en fin, no tendría una explicación de por qué está amiótico este paciente en esta circunstancia. De acuerdo. Vale, pues como tenemos un poco más de tiempo, ¿qué impacto cree que tiene usted en los festivales y los patrones de consumo y un poco cómo nos altera la asistencia en urgencias? Bueno, esto depende de la zona donde estés trabajando. O sea, realmente esto tendrían que comentarlo también los compañeros del Hospital del Mar, pero si veis, os voy a mostrar de nuevo la gráfica de las semanas, ¿vale? Porque se nota el pico perfectamente del sonar, ¿no? Es decir, si estudiamos, bueno, no sé si puedo, mira, os voy a poner aquí esta semana. Bueno, pues lo azulito veíamos que eran los intoxicados de esta semana, de este año, y lo rojo los intoxicados del año pasado, ¿no? Bueno, pues este pico de aquí, de 60, casi de 64, este pico fue la semana del sonar, en rojo. La semana del sonar el año pasado cayó una semana antes, con lo cual el pico se retrasó una semana. Con lo cual, realmente sí que esto ya cuando tenga más causística y tenga aquí toda la línea, ¿no? En 10 años, pues desde luego se podrá ver perfectamente que cuando está el sonar, nosotros vemos más pacientes intoxicados. Esto es así. Pero claro, también depende un poco de la zona donde estés. Por ejemplo, estás ahí donde está el festival, ahí a pie de festival, pues en el Hospital del Mar habitualmente pues tienen también en este sitio pero curiosamente en el mar van más intoxicados por alcohol, curiosamente. Nosotros lo tenemos un poco más selecto, ¿no? más abierto, no es tanto todo alcohol, ¿no? Sí, es algo y que se puede prevenir, pues desde luego, ¿no? Y se pueden hacer campañas para, bueno, igual que por ejemplo Energy Control, que es muy probablemente ya pues muchos lo conozcáis, es una asociación no gubernamental, sin ánimo de lucro, que se dedica a la información desde el punto de vista de las sustancias de abuso, ¿no? Es decir, el control de riesgo. Y esta gente pues tiene, pues llama la atención porque tienen ahí un stand en estos festivales electrónicos de música electrónica y festivales de música con bueno, pues unos pequeños reactivos donde te pueden decir, unos reactivos donde te pueden decir, bueno, pues esto es efectivamente MDMA, esto es, bueno, te hacen ahí un poco análisis in situ y te dicen, bueno, pues la pastilla que has comprado si es MDMA o es otra cosa, ¿no? Y te explican un poco los riesgos, cosa que pues tiene también muchísimo mérito, ¿no? Pero bueno. De acuerdo, entonces otra de las preguntas que nos han hecho es si el consumo de drogas de abuso en los puestos de trabajo ha aumentado en los últimos años y si este es mayor ahora que el consumo recreativo de las drogas de abuso. Bueno, esto también es muy importante y desde el punto de vista epidemiológico también llama la atención, ¿no? Por ejemplo, si estudiamos la encuesta edades, la encuesta edades, que es la encuesta que se hace en población entre 15 y 65 años, pues cada 2 años aproximadamente, esto en todo el estado, se publica esto es del... ¿Cómo se llama esto? Bueno, es del Plan Nacional sobre Drogas, poco más o menos, ¿no? Bueno, pues ahí vemos que hay ciertas profesiones donde el consumo de sustancias de abuso pues está, digamos, en ascenso y sobre todo de forma pues muy relevante, ¿no? Y bueno, digamos que hay ciertos trabajos que parece que son más propensos al consumo de ciertas sustancias de abuso, ¿no? También en nuestro entorno, en Barcelona, desde el punto de vista también en este sentido, hemos de llamar la atención sobre la metanfetamina y el uso que se hace de la metanfetamina en el ámbito, por ejemplo, esto que sepáis que la metanfetamina es el derivado anfetamínico que más se consume en Asia, en todo el sudeste asiático. Es decir, la gente que está en Filipinas, sobre todo bueno, pues, la zona de Tailandia, se consume muchísima metanfetamina. ¿Y por qué? Bueno, pues porque
no es el hábito que se tiene aquí a lo mejor de tomar metanfetamina en un contexto sexual, ni mucho menos. Allí básicamente se toma metanfetamina para rendir más horas en el trabajo en unas condiciones, pues la mayor parte de las veces miserables. Está trabajando 20 horas en una cocina a casi 40 grados de temperatura, pues, y para que te pague una miseria, pues hay muchas personas que tienen que recurrir a eso para salir adelante, ¿no? Y es el famoso shabu, ¿no? El shabu, que es lo que le llaman en Filipinas, ¿no?, a la metanfetamina, ¿no? Con lo cual, si ves una persona, pues, de esa nacionalidad con un cuadro simpático mimético o con una miocardiopatía dilatada con 40 años, pues muy probablemente esté la metanfetamina de base. De acuerdo. De hecho, incluso nos han hecho una pregunta de si existían datos sobre el consumo entre residentes o, supongo, ya más general será la población de la salud. Esto es un poco difícil de contestar. Es muy difícil de contestar. Bueno, de hecho, esto es en sexto, hicieron un trabajo de fin de grado hace un par de años del consumo de metanfetamina, el consumo de derivados anfetamínicos y de sustancias de abuso en alumnos de sexto y alumnas de sexto. Y los resultados no fueron lo que esperaban. No digo más. De acuerdo. Y ya la última pregunta, ya para terminar, ¿qué crees que se debe hacer a diferentes niveles para evitar estos aumentos que estamos viendo en los consumos de drogas? Bien desde nuestra posición de médicos o bien de nuestra posición de personal sanitario o de instar a las autoridades a... Bueno, es un problema muy complejo, ¿no? Es decir, no tiene, digamos, una forma de abordarse. Es decir, ¿por qué estamos teniendo más casos que en el año 2019, pandemia mediante, ¿no? Es decir, ¿tuvo algo que ver la pandemia en el incremento de casos que estamos viendo ahora? Pues probablemente sí. Es decir, la impresión que yo tengo es que estemos ya, o que el año pasado llegamos al pico, ¿vale? Es muy probable que este año nos mantengamos, ¿vale? Pero no, digamos, del pico de la ola, ¿no? Después del COVID, yo creo que nos estamos manteniendo, ¿no? Entonces, claro, es muy complejo, no solo decir qué pudo haber pasado, qué teníamos que haber pasado, qué medidas teníamos que haber tomado, ¿no? Es decir, viendo un poco con perspectiva, sobre todo cómo se están comportando las cosas, ¿no? De ejemplo, en menores de 20 años, que ya haya una igualdad entre hombres y mujeres de intoxicados aquí en urgencias menores de 20 años, pues esto es lo que te está hablando de lo que va a haber de aquí a 20 años. O sea, vamos a ver, pues, donde veíamos 75%, pues vamos a ver un 50% hombres, 50% mujeres, ¿no? Y esto, ¿de qué depende? Tiene que ver la educación, tiene que ver, digamos, las modas, tiene que ver... No lo sé, es decir, yo desde mi perspectiva no sabría, digamos, decir qué medidas hay que abordarlo desde muchísimos puntos de vista, empezando por la educación y más educación. Pero claro, ahí está el contexto, es decir, hay tantos problemas desde el punto de vista toxicológico. Es decir, por ejemplo, ¿por qué ha habido después de la pandemia un pico, ¿no?, de intoxicaciones por paracetamol en adolescentes y en niñas de menos de 20 años? Pues es algo que nadie sabe y nadie se ha puesto a estudiarlo. Pero estamos teniendo, pues se ha multiplicado por 17 el número de personas intoxicadas por paracetamol en 2 años. En fin, es muy difícil regularlo, es muy complicado, ¿no? Es decir, la gente se va a seguir drogando. Es una cosa connatural al ser humano. En fin, lo importante es eso, es tratar, pues, de informar lo más posible los riesgos asociados al consumo y intentar el control del daño lo más posible. Bueno, creo que ya no hay más preguntas y nada, pues damos por finalizada esta sesión general de residentes y muchísimas gracias de nuevo al doctor Emilio Salgado por su ponencia. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias.